Bienvenidos a este espacio académico sobre legislación en infancia y adolescencia. Hoy abordaremos una problemática que durante décadas fue silenciada por el ordenamiento jurídico colombiano. Esto es el matrimonio infantil. Nosotros somos Maximiliano Quintero y mi persona María Adelaida Suárez, y a través de este podcast vamos a analizar la normatividad que regula este asunto. Vamos a tener una opinión de un experto sobre el tema, a brindarles algunas estadísticas y finalmente algunos casos que se hayan dado en Colombia. Bienvenidos. El matrimonio infantil es toda unión formal o informal en la que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años. Esto vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud y el libre desarrollo de la personalidad. Según UNICEF, Colombia ocupa el puesto número 20 en niñas casadas antes de los 15 años y el puesto 11 en América Latina en adolescentes unidos antes de los 18. Para abordar esta problemática lo haremos iniciando desde el análisis de la normatividad que lo regula. En primer lugar, cabe resaltar que el artículo 117 del Código Civil permitía antes a mayores de 14 años casarse con autorización de sus padres o representantes legales. El parágrafo del artículo 53 de la Ley 1306 del 2009 ratificaba expresamente que la edad mínima para contraer matrimonio se mantiene en 14 años, tanto para los varones como para las mujeres. Esta combinación fue durante décadas el principal sustento normativo del matrimonio infantil en Colombia. Esto cambió a partir de febrero del 2025, cuando la Corte declaró inexequibles los artículos 117 y 124 del Código Civil y declaró exequibles condicionalmente el numeral 2 del artículo 140 del Código Civil, el parágrafo del artículo 53 de la Ley 1306 del 2009 y el artículo 1 de la Ley 54 de 1990. Basándose en que dichas normas contradecían el artículo 16.2 de la CEDAW y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Continuando con el tema de la normatividad, la Ley 2447 del 2025 fue sancionada el 13 de febrero de ese mismo año bajo el lema "Son niñas, no esposas". Es el primer instrumento legislativo que prohíbe de forma integral el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Sus sedes principales son que modifica el artículo 116 del Código Civil. Ahora solo los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio. Modifica la Ley 54 de 1990. La unión marital de hecho solo puede conformarse entre mayores de 18 años. La nulidad del matrimonio infantil puede solicitarse en cualquier momento sin límite de tiempo. Además, presume la mala fe del contrayente adulto y habilita la acción de responsabilidad civil. También excluye los bienes del menor del haber conyugal y crea el Programa Nacional Proyectos de Vida Digna, liderado por el ICBF, en articulación con el Ministerio de Salud y el DNP. Ahora daremos un concepto de expertos sobre el tema. Y si bien estamos en una esfera meramente jurídica, es importante señalar que el matrimonio infantil impacta otros aspectos de los niños, niñas y adolescentes, como son sus esferas sociológicas y psicológicas. Para ello traemos algunos conceptos de expertos que nos pueden ayudar a ilustrar este tipo de impactos. Desde la sociología, el Departamento Nacional de Planeación ha determinado que el matrimonio infantil no es un fenómeno aislado, es la expresión visible de estructuras patriarcales y desigualdades de género que se reproducen generación tras generación. En otras palabras, el matrimonio infantil no termina siendo un destino elegido para el niño o niña que se pone en esa situación, es una trampa construida socialmente. En el capítulo Provisión del matrimonio infantil en Colombia, análisis de su impacto en los derechos de los niños y las niñas, publicado en 2025 en la Universidad de Medellín por las investigadoras y doctoras María José Palacio Osorio y Lina Marcela Estrada Jaramillo, señalan que este fenómeno se explica por una compleja interacción de factores legales y culturales y concluyen que su abordaje requiere una perspectiva de género que integre ámbitos jurídicos, social y cultural de manera simultánea. No es suficiente prohibir la mera práctica si no transformamos el imaginario colectivo que la normaliza. Desde la psicología, la evidencia es aún más contundente. Por ejemplo, en los casos de las niñas unidas en matrimonio temprano, presentan un mayor riesgo de sufrir abuso psicológico y violencia doméstica, pues la desigualdad de poder en estas relaciones paraliza cualquier intento de denuncia, pues muchas dependen económicamente de sus parejas y temen las represalias de su propia familia.
La investigación desarrollada por el Plan Internacional y la UNFPA en 2019 en Colombia encontró que muchas comunidades se consideran más valioso educar a niños que a las niñas, lo cual alimenta no solo una deserción escolar femenina, sino que consolida el matrimonio como un único proyecto de vida disponible para las niñas. En definitiva, como lo afirman las expertas que mencionamos anteriormente, y los planes internacionales que han desarrollado investigaciones al respecto, se necesita una respuesta multidimensional al tema del matrimonio infantil. La ley puede trazar el límite, pero solo la educación, la transformación cultural y la atención psicológica integral puede garantizar que ese límite se respete. Pues ya como lo evidenciamos, el matrimonio infantil no solamente puede afectar la esfera psicológica de los niños, sino que también impacta temas sociológicos e inclusive atañe discusiones sobre género. Ahora mencionaremos dos casos prácticos que ocurrieron en Colombia. El primero en el Cauca, en una comunidad indígena, ya que el Cauca concentra el mayor número de matrimonios infantiles registrados formalmente en el país, 67 de los 303 casos documentados por la Superintendencia de Notariado y Registro en 2021, equivalentes al 22% del total nacional. Solo en Piendamó se registraron 39 uniones con menores de edad ese año. En los resguardos Misac de Piendamó y Silvia, la práctica ha sido arraigada culturalmente. Las bodas combinan elementos tradicionales, traje típico, chiva y demás, con ritos religiosos. Líderes comunitarios han reconocido en medios nacionales que, ante la falta del acceso real a la educación superior y al empleo, el matrimonio temprano se percibe como la única salida viable para muchas jóvenes. El segundo caso ocurrió en el Bichada. El Bichada registra la mayor prevalencia de uniones tempranas del país, 5.3% de niñas de 10 a 14 años y 29.8% en adolescentes de 15 a 19 años, según UNICEF. El 60% de la población es indígena y algunas comunidades vinculan el inicio de la pubertad con la posibilidad de formar familia, en el marco de rituales ancestrales como el denominado rezo del pescado. Este caso ilustra una tensión estructural que la Ley 2447 del 2025 busca resolver: la autonomía jurisdiccional indígena reconocida en el artículo 246 de la Constitución, que tiene como límite expreso la Constitución y la ley nacional, por lo que los derechos del menor prevalecen sobre cualquier práctica cultural. Las autoridades pueden intervenir y los responsables enfrentarían consecuencias penales conforme al artículo 208 del Código Penal. Para ir cerrando nuestro análisis del matrimonio infantil en Colombia, en este segmento serán los números quienes hablen. Según el DANE, Colombia cuenta con más de 17 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 19 años, lo que representa el 34% de la población total. Es una enorme base poblacional que hace el fenómeno del matrimonio infantil un fenómeno con un impacto masivo en términos absolutos. El Departamento Nacional de Planeación reportó que en Colombia se presentan alrededor de 13,3% de matrimonios infantiles y uniones tempranas, evidenciando que esta no es una práctica marginal, sino estructural. Para el año 2015, casi el 28% de las mujeres en Colombia se habían casado antes de cumplir los 18 años. Los datos de UNICEF son igualmente alarmantes. En 2021 se registraron 198 matrimonios de menores de edad en el país y el 73,4% de las niñas casadas siendo menores de edad se habían unido a hombres que eran al menos 20 años mayores que ellas. Es una brecha de edad que en sí misma es un indicador del desequilibrio y de la vulnerabilidad. Finalmente, la Superintendencia de Notariado y Registro, en su informe de diciembre de 2023, reportó que solo en ese año 114 menores de edad se habían casado en Colombia, identificando como factores de riesgo la pobreza, los bajos niveles educativos, la desigualdad de género y una limitada provisión de servicios sociales. Unas cifras que demuestran que a pesar de los avances normativos, entre ellos la Ley 2447-2024, que finalmente prohibió estas uniones, el fenómeno requiere una respuesta muy integral y sostenida. Las estadísticas no son solo números, son vidas interrumpidas, proyectos truncados y derechos vulnerados. La legislación en infancia y adolescencia tiene el reto de convertir estas cifras en políticas públicas efectivas que garanticen que ningún niño, niña o adolescente sea esposo o se una en estos vínculos antes de ser ciudadano y sobre todo consciente de tomar libremente este tipo de decisiones. Teniendo todo esto de presente, así cerramos el podcast del día de hoy. Esperamos haya sido un espacio académico muy nutritivo
y hayan podido aprender un poco más sobre el fenómeno del matrimonio infantil en Colombia. Hasta la próxima.